presentamos 24 horas Central. Ahora. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con un polémico incidente que se produjo esta tarde en el Congreso cuando el diputado independiente Gonzalo de la Carrera agredió al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. Claro, con anterioridad de la Carrera había ironizado con una eventual despedida a la ministra de Interior, Isquia Siches, quien tomaba parte de la sesión. Kevin Felgueras está con nosotros, ha estado reporteando toda esta situación. Exactamente, y además tuvo las primeras palabras del diputado de la Carrera. Kevin, estamos contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, Iván, Connie? Muy buenas noches. Justamente esto se producía en medio de una sesión especial donde estaba presente la jefa de gabinete, la ministra del Interior, Isquia Siches. Al producirse esta discusión donde Gonzalo de la Carrera dice espero verla, pero en una embajada, no como ministra del Interior, es allí donde muchas veces se le llama la atención, se le llama al orden, según dice el reglamento, a Gonzalo de la Carrera. Termina esta sesión especial y es allí donde una parlamentaria, Marcela Riquelme, va a cuestionar esta determinación de no haberlo amonestado o censurado al propio Gonzalo de la Carrera, y es allí, una vez finalizada esta sesión, en medio de la testera, donde el diputado Gonzalo de la Carrera trata de estúpida a la diputada Marcela Riquelme, y posteriormente se produce esta situación que termina con el diputado Gonzalo de la Carrera dándole un golpe de puño en el rostro al vicepresidente de la corporación, Alexis Sepúlveda. Se dice dentro de las versiones que hemos recogido acá en el Congreso Nacional que también hubo patadas y que tuvieron que intervenir cerca de 3 parlamentarios para separar a ambos congresistas, justamente a Gonzalo de la Carrera, que según versiones entregadas por los parlamentarios que tuvieron que intervenir, Gonzalo de la Carrera seguía con intenciones de seguir golpeando al diputado Alexis Sepúlveda, algo que, por cierto, está por aclararse porque se ha conocido de un video de esta situación que va a ser revelado en los próximos minutos. Lo que ha sucedido durante esta jornada lo revisamos de inmediato en la nota de Camilo Sábado. Escándalo en el Congreso Nacional. Parlamentarios increpando en la sala 213 Juan Bustos, pidiendo explicaciones al diputado Gonzalo de la Carrera, y en duros términos lo acusaban de golpear a otro legislador, al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. No se puede iniciar la sesión mientras el diputado de la Carrera está acá. Diputado, ¿usted le pegó a un parlamentario? Le pegó un combo a un diputado. Mientras intentaba dar su explicación a los medios, la diputada Daniela Serrano con dureza criticaba su actuar. Eres una persona violenta, misógina. ¡Psicópata violento! El diputado Alexis Sepúlveda me agarró pechazo. Yo fui a consultar con él. Después de reiteradas. Tenía que intervenir el secretario de la Cámara, aunque poner paños fríos era imposible ante un ambiente de máxima tensión. Diputado de la Carrera, ¿me puede aclarar? ¿Usted le pegó? No, él me pegó 2 pechazos en la testera y yo reaccioné ante la agresión de él. Sus asesores y guardias intentaban refugiarlo en los pasillos del Congreso. Él, en pocas palabras, entregó su versión, la que dio esbozando una sonrisa. Fui a la testera a preguntarle por qué me había amonestado el presidente de la mesa. Siento que habían habido otros parlamentarios que habían recibido un trato distinto en sus discursos, y él me dijo, te creís muy choro, y me pegó 3 empujones y pechazos. Minutos antes, el resto de los parlamentarios se enteraba de esta manera del incidente, en un punto de prensa de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, el cual fue interrumpido así por la parlamentaria Marcela Sepúlveda. Estimados, el diputado de la Carrera estaba tratando de estúpida a la salida de la Cámara. El Alexis Sepúlveda, el diputado, le llamó la atención y le acaba de golpear, le dio un combo al diputado de la Sepúlveda,
que está en este momento a constatar lesiones. El vergonzoso episodio comenzó de esta manera, en la sesión especial por narcotráfico, donde estaba presente la ministra Isquia Siches. Los términos utilizados por De la Carrera comenzaron a caldear los ánimos. Solo decirle a la ministra del Interior que algunos han pedido su renuncia. Yo quiero despedirla gentilmente de su cargo porque sé que después del resultado del domingo no la vamos a ver de nuevo como ministra, quizás como embajadora. Muchas gracias. Voy a intentar omitir la última falta de respeto del diputado que intervino. La pelea se desencadenó justo al término de la sesión. Y llegó a la testera el diputado De la Carrera a reclamarle al presidente, mostrándole el video de que él no había dicho una y otra cosa, y empieza a referirse a algunas personas estúpidas. Ese fue el término. La diputada Marcela Riquelme le dijo: no me trates de estúpida, porque se refirió a ella por su última intervención. En ese momento el diputado Alexis Sepúlveda sale a defender a la diputada, le dice: no te pongas agresivo, no la trates así, y lo encara, y bueno, en 2 segundos el diputado De la Carrera empuña y le manda un combo en el ojo, pero de una. Alexis Sepúlveda fue a decirle y llamarlo a la calma, al orden, y en ese instante De la Carrera reacciona dándole un combo. No hubo pechazos. No hubo pechazos. Y obviamente después lo que hicimos fue tratar de contener a De la Carrera. Menos mal no nos pegó a nosotros. Por lo menos intervenimos 3 parlamentarios, además el secretario general de la Cámara, Miguel Landero. Minutos más tarde, cuando surgió algo de calma, llegó a dar su versión el diputado que acusó la agresión, el vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. Cuando nos acercamos, él procede a agredirme con un golpe de puño y algunas patadas también en las piernas. Diputado, le voy a pedir que nos acerquemos un poquito más a la cámara de Nelson Palma y, bueno, esto yo se lo pedía en la confianza que también hay con los medios de comunicación, pero le pido que pueda bajarse un poco la mascarilla porque usted efectivamente tiene un poco más hinchado el sector del ojo derecho. Nelson, si te puedo pedir que te cierres en el ojo del diputado Alexis Sepúlveda. No es una situación fácil. El diputado De la Carrera, de manera inmediata, tomó una actitud agresiva, se abalanza hacia mí. Yo diría que no hubo pechazos, no sé si él cree que es lo que considera pechazos, en ningún caso, y esperamos tener las imágenes. Levanté las manos. Un episodio bochornoso que hace recordar otros en la historia de la sede legislativa. Ni la entereza moral de defender los fueros del Parlamento y el Estado de Derecho. Este es el show de este pelota. Ya estamos buenos, seguir escuchándote. Porque que pelee como hombre, porque verdaderamente es un cobarde. Quiero decirles derechamente como hombre que la política chilena es una mierda. Si quieres le doy una interrupción al sinvergüenza y cola más encima. No es la primera polémica en la vida política del diputado De la Carrera, quien ya ha sido denunciado a la Comisión de Ética por otras controvertidas actitudes. Todos y cada uno de quienes estamos acá y de quienes hemos condenado transversalmente la violencia y la agresión vivida por nuestro vicepresidente, tenemos que aislar al diputado De la Carrera, tenemos que aislar la violencia y tenemos que construir diálogo en paz. Una polémica acción que provocó rechazo transversal, del que se esperan más reacciones y consecuencias. Lo veíamos en la nota de Camilo Zavala. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, llamaba a aislar a Gonzalo De la Carrera. Y es lo que ha sucedido durante estas jornadas. No solo va a ser acusado o llevado a la Comisión de Ética por parlamentarios de derecha y de izquierda, es decir, queda aislado políticamente, sino que además desde la bancada del Partido Republicano, su ex partido, recordemos que él es parlamentario independiente, pero pertenecía a ese grupo parlamentario, hoy han anunciado que está expulsado de este grupo parlamentario. Lo dijo así el jefe de este grupo parlamentario, el diputado Cristóbal Urruticoechea del Partido Republicano. Lo revisamos. Diputado, ¿nos puede decir qué pasó? Este tipo de acciones son inaceptables. Como jefe de bancada y con el apoyo de los diputados de la bancada del Partido Republicano, hemos decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo De la Carrera de la bancada del Partido Republicano. Queda
absolutamente aislados políticamente en la Cámara de Diputadas y Diputados el diputado independiente Gonzalo de la Carrera, quien en los últimos minutos a través de su cuenta de Twitter emitió un comunicado porque él se retiró del Congreso Nacional sin dar más explicaciones de lo que ustedes ya veían en la nota de Camilo Zavala. Estamos viendo justamente parte de las declaraciones y destaca de lo que él dice, voy a leer textual: a partir de una injusta interpretación del reglamento de la Cámara, finalizada la sesión, que es cuando a él lo llaman al orden, me acerqué a la testera donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual él me agredió verbal y físicamente, hechos por los que me defendí. Más allá de las circunstancias de lo ocurrido y sin ánimo de justificar de ninguna manera los hechos, dice en este comunicado, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme de la agresión verbal y física del diputado Sepúlveda. Dice que lamenta el mal momento vivido por su bancada, su ex bancada en este caso, sus colaboradores, pero principalmente sus electores. Comunicado que dio a conocer el diputado Gonzalo de la Carrera a través de su cuenta de Twitter. Iván, Connie, hay un punto que conversábamos hace un rato con Iván, que era la publicación de las imágenes, donde se va a aclarar de cierta manera este hecho. Se había tomado una determinación de no hacerlas públicas. Sin embargo, luego de una reunión de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados encabezada por Raúl Soto, donde está la diputada Claudia Mix y donde también está la víctima de este hecho, que es Alexis Sepúlveda, se ha tomado la determinación de liberar estas imágenes esta misma noche. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar acá en el Congreso Nacional a la espera de estas imágenes y esperamos durante el noticiero central de 24 horas poder mostrárselas a ustedes para que finalmente sean ustedes en sus casas quienes se hagan su propia opinión con este hecho vergonzoso que ocurre durante esta jornada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, Kevin, hay que estar atento a aquello porque de hecho es muy relevante. Se van a conocer en los próximos minutos las imágenes para tener total claridad solamente sobre lo que dice el diputado de la Carrera en este comunicado, ¿no? Él reconoce que actuó mal, lo dice, pide una disculpa a la bancada, a los electores, pero insiste en su versión y por eso va a ser tan importante ver la imagen una vez que se liberen. Él dice que estuvo mal en hacer lo que hizo, pero él señala que primero habría sido víctima de una agresión. Así que en los próximos minutos, de vuelta contigo para, por supuesto, revisar esa imagen. Solo marcar un hecho que también es político. El origen de la situación es con la ministra del Interior, Isquia Siches, una mujer. La situación que se produce en la testera es también con una diputada, Marcela Riquelme. Él en ninguna parte de este comunicado menciona a una mujer, solo menciona a Alexis Sepúlveda. Se circunscribe a la disputa a golpes finalmente con el vicepresidente de la Cámara y lo que tú dices, claro, parte de la discusión que en ese caso era política. Después en la Cámara misma ya era bastante agresiva hacia la otra parlamentaria y terminan los golpes con el vicepresidente de la Cámara. Pero todo eso, por supuesto, lo vamos a conocer en los próximos minutos cuando se liberen estas imágenes. Kevin, estamos contigo en cualquier instante. Buenas noches. Buenas noches. Y seguimos con otros hechos del día. Hoy se conocieron nuevos registros del dramático ataque incendiario ocurrido en Contulmo y que finalmente se adjudicó el grupo Resistencia Mapuche Lafkenche. Claro, desde el gobierno anunciaron cambios en la estrategia que están utilizando las Fuerzas Armadas en la macrozona sur durante el estado de excepción. Necesitamos... No, la casa no, por eso podemos salvarla. Sí, la casa se puede salvar, pero rápido. El miedo a ser una víctima más lo tuvieron siempre. Tenían un plan de emergencia, pero no sirvió. Que llegaran rápido, por favor, decía este hombre, a salvar lo que se pudiera. Calilo, calmado. Cálmate, Calilo. Ya viene ya la ayuda. Una llamada desesperada. Del otro lado, familiares clamaban a Dios. Dios santo. De repente vemos a mi tío, que estos gallos lo fueron a buscar, lo traían como secuestrado y lo pusieron ahí como escudo humano al frente y lo balearon en las piernas y después lo tiraron al fuego del molino. Esas son metralletas. Eran casi las 7 de la tarde. La investigación dice que llegaron en 2 autos. 15 encapuchados se habrían encontrado acá, la casa patronal Grolmus. Afuera quedó quien, supuestamente, dirigía el grupo. Corría para allá, corría para acá, se movía y eso le decía, disparen acá, aprendan juego acá, apúrense. No le advirtieron, iba a arder fuego. Que venían a quemar esto y a matar a los gringos venían. Cálmate, Calilo. Ya viene ya la ayuda. Calilo es Carlos Grolmus, dueño del lugar. También dispararon contra su primo, ambos adultos mayores, y contra Cristian Cid, un trabajador. Miles de impactos
20 hombres disparaban desde ese cerco de afuera. Y empieza la balacera, ráfagas, disparos, fusiles, ametralladoras y ya. Y en ese momento, bueno, yo tengo unas armas inscritas y alcancé a subir a buscar algo. Y empezamos a repeler el ataque, pero era una cosa de sufrir disparos. Santa María, Madre de Dios. Una plegaria a esa altura era lo único que podían hacer. ¿Qué más? La hora de nuestra muerte, amén. Víctimas de un fuego que finalmente arrasó con todo. La luz del día evidenció aún más el daño irreparable. Fue el fin del Molino Grolmus, con más de 100 años de vida, un museo y parte de la historia de Contulmo. Esto es un patrimonio histórico que obviamente que viene a golpear fuertemente el turismo. Pero aún así nosotros tenemos que salir adelante. Bueno, acá necesitamos también que el Estado se haga presente. Horrible. ¿Qué quiere que le diga? ¿Hasta dónde van a llegar estos extremistas? De los hechos más violentos perpetrados contra civiles en la macrozona sur en el último tiempo. Para algunos, solo comparable al caso Luxinger Mackay. Nos hace recordar otros episodios trágicos. El gobierno debe querellarse, pero invocando la ley antiterrorista y la ley de seguridad del Estado. No puede seguir con la debilidad de llamar a esto violencia rural. Lo que tenemos acá es terrorismo organizado. El subsecretario viajó al Biobío. El gobierno interpondrá una querella a la que, según dijo, se sumarán cambios en la estrategia del estado de excepción. La dotación, los puntos de control, los lugares donde están emplazados, el equipamiento que está disponible en la provincia. No descarto la ampliación de ninguna de aquellas medidas. El subsecretario también se refirió al uso de armas por parte de la familia. Tengo antecedentes que se habría hecho uso de armas de defensa que estaban inscritas. Finalmente, el grupo Resistencia Lapquenche se adjudicó el atentado. El Estado de Chile tiene que hacerse cargo de esta cuestión, esto no va a parar. Esto ya es asesinato a personas, ya escaló otro ribete. Es imposible, no, es inconcebible que en Chile estemos sufriendo esto. ¡Cañete! Cristian Cid, por los perdigones que recibió, podría perder su ojo. Helmut, el primo del dueño, solo tuvo lesiones leves. La peor parte se la llevó Carlos Grolmus. Le amputaron la pierna, hoy sigue grave, en la UCI del Hospital Regional en Concepción. Los médicos determinan 24 o 48 horas de ver efectivamente su evolución. Indudable que es una situación de extrema gravedad. Hasta ahora no hay detenidos. Los peritajes siguen y seguirán hasta dar con alguna pista de los autores de una de las tardes más violentas en la historia de Contulmo. En las próximas horas, de acuerdo a uno de los abogados que lo defiende, Héctor Yaitul entregará antecedentes de supuestos acercamientos del gobierno con el líder de la CAM. El Ejecutivo ha reiterado que jamás ha existido instrucción para generar vínculos con el comunero y en esta jornada la ministra Siches aseguró que el Ejecutivo no se hará cargo de especulaciones. No ha existido ninguna instrucción por parte del presidente ni por parte de esta ministra. No fue ni instruido ni fue informado. El presidente no ha entregado la instrucción a ningún ministro ni a ningún subsecretario. Una y otra vez el gobierno lo ha dicho y ha asegurado, no ha existido instrucción o mandato alguno de generar contactos o acercamientos con Héctor Yaitul. Dudas que surgieron tras la filtración de un polémico diálogo telefónico entre una asesora del Ministerio de Desarrollo Social con el líder de la CAM, que terminó con la salida de Janet Vega del gabinete. Eventual vínculo entre el Ejecutivo y la organización radical que generó críticas y acciones en la oposición. Yo no le he encargado a ningún ministro, ministra ni a ningún funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Yaitul. Tras esas declaraciones llegaría otra el fin de semana de uno de los abogados de Yaitul. También a través de este abogado y otras gestiones, efectivamente el Ejecutivo ha intentado hacer algunos acercamientos. Dichos que reactivaron el debate, el que se intensificó este martes, luego que otro defensor del comunero, John Maulén, a Radio ADN, asegurara que los contactos han existido y serán dados a conocer en las próximas horas a través de un comunicado que prepara la CAM. Se va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno y si hubo o no hubo comunicación y si es que hubo el detalle. ¿Cuándo se va a conocer esa declaración? En los próximos días, estamos hablando del día, en 2 días más tal vez, o quizás el día de mañana.
Detalles con el que pretenden generar aseguraron certezas, dichos que no gustaron en la moneda y generaron molestia. Obviamente no nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa y decirle también muy claramente al país que el señor Héctor Yaitul hoy se encuentra en prisión preventiva bajo este gobierno. Desde que se desató la polémica, la oposición criticó los eventuales vínculos del gobierno con Yaitul. La respuesta oficialista es que los acercamientos no solo se buscaron en este gobierno. El ex titular de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, encargado hace unos años de buscar soluciones al conflicto, descartó contactos con el líder y fundador de la CAM durante su periodo como secretario de Estado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. No tuvimos contacto con Héctor Yaitul, ni tampoco lo conozco. La posición del gobierno ha sido siempre muy clara. Se trata de buscar conversar con todos con la condición muy clara y precisa de que hay que dejar la violencia a un lado. Durante el gobierno de Sebastián Piñera no hubo contacto con Héctor Yaitul. Como le digo, yo le puedo dar cuenta de lo que yo conozco, pero podría casi asegurar de que no lo hubo. Los eventuales contactos entre miembros de esta administración y Yaitul, de ser ciertos, aseguraron varios parlamentarios, generarían un gran problema en la moneda. Por ahora, eso sí, varios le restan dramatismo a las declaraciones de su abogado. Yo desconfío de las organizaciones terroristas. Prefiero creerle al gobierno. Yo desestimo de que algo útil para la sociedad pueda salir de una persona que está en un calabozo. Si efectivamente algunos personeros del gobierno del presidente Gabriel Boric trataron de tomar contacto con la CAM, yo no le veo mayor problema. Acá es tan simple como que la jueza de garantía ordene aperturar el celular de Héctor Yaitul. Celular que está en manos de la Fiscalía, el que está siendo periciado. Eventuales conversaciones o vínculos cuyos detalles se conocerán en horas, de acuerdo a uno de sus abogados. Información que podría abrir polémica y un nuevo debate en un caso que no solo provocó cuestionamientos, también la primera baja en el gabinete de Gabriel Boric. Chile elige plebiscito 2022. Bueno, ya no queda nada, ¿no? Este jueves terminan las campañas políticas y los comandos del apruebo y del rechazo afinan los actos de cierre de un periodo que ha sido intenso, por decirlo menos. Las polémicas, eso sí, no cesan. Luego que la Contraloría solicitara antecedentes a Carabineros por la fotografía de un funcionario bailando cueca. Se acusa que lo hizo en un acto del rechazo. A simple vista solo se trató de un pie de cueca, pero estas fotografías llamaron la atención de la Contraloría, las que retratan a un carabinero bailando en la plaza de Lonquimay, y la denuncia dice que todo habría ocurrido en una actividad del rechazo. Por eso el ente fiscalizador le dio plazo hasta el miércoles a la institución para que entregue toda la información de lo ocurrido. La respuesta de los organizadores es que se trató de una fiesta de la chilenidad, negando que se tratara de un acto político. Entre los asistentes estuvo el ex convencional Fuad Chaín, que descarta que la actividad fuera del rechazo. Y asocian cualquier cosa que tenga que ver con la chilenidad, con el respeto, no con el ultraje de la bandera chilena, ¿no es cierto?, con el rechazo. Bueno, eso está en la mente de quienes denuncian, pero ese acto fue un desfile por las tradiciones, que terminó con pie de cueca. Uno de ellos lo bailó un carabinero. Quiero dejar claro que esta marcha no se hizo con ningún fin político, ni apruebo ni rechazo. Fue una marcha exclusivamente en la defensa de las tradiciones, el rodeo y el campo chileno. Fuentes de Carabineros aseguraron que el funcionario fotografiado se mantiene en sus funciones y será la 9ª zona de la institución la que entregará todos los antecedentes. Hecho registrado en la recta final de las campañas, cuando los comandos preparan los actos de cierre del próximo jueves por la tarde, el de la Apruebo unirá a todos los comandos por esa opción, Movimientos Sociales, la DC y Aprueba por Chile, acto masivo en un lugar conocido por el oficialismo, Alameda con Santa Rosa, misma intersección donde el presidente de la República celebró su triunfo de la elección en diciembre pasado. Nuestro objetivo era hacerlo en la Alameda, porque no tenemos ninguna duda de que con la nueva Constitución se abren las grandes alamedas para los chilenos y chilenas. Creemos de que esto va a quedar en la memoria colectiva de un país que quiere un cambio y que vamos a expresar esa fuerza tranquila en este evento en la Alameda. La Casa Ciudadana por el Rechazo también tendrá su acto de cierre el jueves por la tarde, pero no en el lugar que deseaban. Su intención era realizarlo en las afueras del comando, a pasos de la Moneda, pero no recibieron la autorización de la Municipalidad de Santiago. El acto, por eso, sin partidos políticos, fue trasladado al Parque Metropolitano.
a unos metros más allá vamos a tener una cierre de campaña millonario con mucho gasto que va a ser llevado a cabo por el Comando de la Prueba, por tanto ahí hay un trato discriminatorio, por tanto el tema de las autorizaciones, pero más allá de eso nosotros hemos decidido y de igual forma hacerlo en otro lugar, que es en el Parque Metropolitano de Santiago. Se contacta presencialmente la solicitante de la actividad, quien por plazos desiste de ingresar una solicitud formal al municipio de Santiago. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista, este municipio ha rechazado una solicitud. La Casa del Rechazo promete entregar ideas para una nueva propuesta constitucional en su actividad de cierre. Amarillos por Chile también tendrá un encuentro final de campaña al mediodía en Providencia, encuentro que será entre quienes impulsaron su campaña por el rechazo. Para agradecer a todos aquellos que se la han jugado por superar la intolerancia, la funa, la cancelación y mostrar que podemos caminar juntos hacia una nueva y buena Constitución. Actos finales de una campaña que vive sus últimas 48 horas de despliegue, en donde la Prueba pretende sorprender este miércoles con un video en la franja televisiva que tiene a Michelle Bachelet como protagonista. A partir del viernes comenzará el silencio electoral y los distintos comandos deberán olvidar las actividades públicas a la espera del histórico plebiscito. Lo que hay que saber. ¿La hora qué es? Kevin, ¿dónde estás? Oye, ¿sabéis qué? Estoy haciendo un trámite súper importante y no alcanzo a llegar a votar. ¿Tú me podías excusar? Si el voto es obligatorio, hombre. A menos que esté a más de 200 kilómetros de distancia de tu local de votación, vente al tiro. Me visto y me voy. Ya. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Kevin. Menos mal llegaste. ¿Estás haciendo la fila, hombre? Me arreglé y me vine para acá al tiro. Caché que si es que uno no viene a votar, le pueden poner una multa entre 30 y 180 lucas. Y lo importante para excusarse es si estás a más de 200 kilómetros de tu lugar de residencia, es decir, físicamente donde estés, a la comisaría del lugar. Claro, tenés que ir a Carabineros, o sea, no se puede hacer de otra manera. Yo tengo más de 60 años, así que... Por favor, adelante. Adelante. Quiere votar, por favor. Sí, adelante. Por favor, bueno, adelante. recuerden que durante todo el día habrá preferencia para que voten primero quienes tengan más de 60 años. Este 4 de septiembre, Chile elige. Siga la transmisión a través de Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Lo que hay que saber. Claro, de aquí al domingo, todos los días le vamos a estar entregando estas cápsulas con lo que usted tiene que saber. Y el domingo, por supuesto, desde temprano, 6 de la mañana, transmisión todo el día para que se informe. Cambiamos de tema. La escalada inflacionaria ha llevado a algunas empresas a buscar distintas fórmulas para no traspasar las alzas a los consumidores. Una de ellas consiste en entregar menos cantidad del producto, lo que también se ha aplicado en el papel higiénico. ¿Lo han notado los consumidores? Mira. Si hay algo que no puede faltar en un hogar es el papel higiénico, por eso las dueñas de casa se las rebuscan para encontrar más barato este artículo de primera necesidad. Ha subido. No solo ha subido, hace ya varios meses que algunos usuarios han notado que los rollos de papel higiénico ya no son como los de antes, ni en tamaño ni en calidad. Yo lo noté en esas bolsitas que se ponen en los baños como adorno. Lo otro me quedaba apretadita la bolsita y ahora me queda suelto. Ha cambiado mucho el confort, mucho. Y malo, ¿sabe? Malo porque se tira muy luego, está muy mala calidad. Que la gente se está yendo ahora al confort ese grande, industrial, la gente está prefiriendo lo industrial, que sale más barato, dura más que este. Y al parecer no solo son las apreciaciones de estas consumidoras, el papel higiénico ha reducido su tamaño, una diferencia milimétrica, algunos usuarios sí notan. El rollo en sí viene muy suelto, entonces me da la impresión que son menos metros y además más delgado. Las empresas son libres de poder cambiar sus formatos, pero nunca induciendo error o engaño a los consumidores. Si reduce el tamaño, pero cambia su envase, y esto es claro y leal con los consumidores, tendríamos una práctica que no induciría error o engaño a los consumidores y, en consecuencia, que protegería adecuadamente sus derechos. Las empresas tienen la obligación de aclarar las características del producto ofertado, pero ¿qué hay detrás de esta reducción del tamaño de cada corte de papel higiénico? El argumento es uno, que está también tras las alzas de los precios de otros productos. Los tamaños, digamos, de los productos vendidos han disminuido un poco, en parte, para no traducir a precio todo el impacto de las alzas de los costos de producción como resultado
de los coletazos de la pandemia y las perturbaciones a la oferta global de insumos y componentes y de los costos de producción. En los últimos 12 meses, el precio de la celulosa, materia prima con la que se produce el papel higiénico y las toallas absorbentes, ha subido en un 50%. A eso se suma el mayor costo de los combustibles y factores geopolíticos como el bloqueo a Rusia, principal productor de madera en el mundo. Nosotros estamos siendo afectados, al igual que toda la industria, por incrementos de costos de las cadenas logísticas, y nosotros hemos hecho ajustes graduales y paulatinos y parciales de los incrementos de costos. Es la respuesta de uno de los grandes productores de papel higiénico en Chile, justamente de la marca Confort, aunque aseguran que esta diferencia milimétrica de tamaño no influye en la calidad del producto. Es decir, que en el último año nosotros no hemos realizado ajustes a los parámetros del producto, y el ajuste al cual se refieren ocurrió a fines del 2020. Contamos con una amplia gama de productos de distintos segmentos y constantemente nosotros estamos adecuando nuestro portafolio de productos a los requerimientos del mercado. En toda América Latina han subido los precios de los derivados de la celulosa, en Chile aún no, pero expertos aseguran que pronto se tendrán que ver reflejadas estas alzas. Las contracciones internas y las presiones de la política local hagan que eso todavía no se refleje. En algún momento se reflejará y los precios probablemente se corrijan al alza. Otro producto esencial de nuestra canasta que pronto se verá afectado por el alza global de materias primas. Al menos estas compradoras seguirán rebuscando para encontrar los mejores precios. Ahora. De regreso a Noticias 24, compartimos con ustedes el registro que ha sido liberado por la Cámara de Diputados, donde se aprecia allí a la derecha de pantalla el incidente entre el diputado Gonzalo de la Carrera, quien claramente golpea en más de una oportunidad al vicepresidente de la corporación, Alexis Sepúlveda, cuando este se interpuso entre el parlamentario independiente, que fue expulsado durante esta jornada de la bancada republicana, discutiendo con la parlamentaria Marcela Riquelme. Ahí fíjese, el diputado de la Carrera había dicho que fue objeto de una agresión primero. De espaldas está el diputado precisamente que es agredido. Ahí se ve un par de empujones muy leve. No es precisamente una agresión. Y lo que hay es una reacción instantánea del diputado de la Carrera, que le da al menos un par de golpes de puño y después se ve que le golpea incluso con los pies. Una situación muy tensa que ha sido liberada esta imagen. Precisamente recordamos que el diputado de la Carrera va a ser pasado a la Comisión de Ética y además se va a enfrentar eventualmente, Kevin Felguera, estamos contigo, a un proceso judicial porque el afectado, el diputado Sepúlveda, ha contratado lesiones, prestó declaración, entendemos, Kevin, ante la PDI y concurriría a los tribunales para solicitar el desafuero de la Carrera, ¿no? Tal como tú lo acabas de contar, Iván Núñez, el diputado Alexis Sepúlveda fue a constatar lesiones, ya presentó la denuncia ante la Policía de Investigaciones, entendemos, de Viña del Mar. Este es el registro oficial que en algún momento del día se pensó no liberar y se iba a citar a una reunión de comités para la jornada de mañana para acordar justamente su liberación. Esto luego se cambió la determinación, la mesa acordó liberarlo y obviamente se realizó el esfuerzo por parte de la Secretaría, de la mesa y también de las personas de informática, porque recordemos, y ustedes lo ven en su pantalla, sí, esto no es una transmisión televisiva, esta es una de las cámaras de seguridad, por lo tanto había que hacer el rescate, el registro, y es lo que ha sido liberado a todos los medios de comunicación de manera instantánea, y ustedes lo ven. Ahí está la agresión del diputado Gonzalo de la Carrera al diputado Alexis Sepúlveda. Se produce efectivamente un entrevero. Está la persona que está de blanco, es la diputada Marcela Riquelme. Al lado del diputado Gonzalo de la Carrera está también la vicepresidenta Claudia Mix, está también el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, y desde atrás, podríamos decir, llegan varios parlamentarios. Por ejemplo, se le ve incluso al diputado Bobadilla de la UDI llegar a separar esta situación, y otros parlamentarios también. Llega el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, que es quien lo separa. Es quien lo separa finalmente, porque de hecho la diputada Claudia Mix se ve en la imagen que está mirando hacia el frente y se da cuenta cuando la mueven finalmente. Y es Miguel Landeros, el secretario general de la Cámara, quien los tiene que separar. Sí, Iván. Mira, viendo varias veces el registro, porque hay que dejar que sea efectivamente las instituciones respectivas las que establezcan la dinámica de los hechos, y aquí lo estamos viendo desde la génesis, ya están discutiendo airadamente.
no se aprecia con claridad lo que dijo de la Carrera, que había sido él víctima de una agresión y que se había defendido. No, desde esa toma, que entendemos es la única toma, porque es como tú bien dices, una cámara de seguridad, no se aprecian estos pechazos o empujones que describía el diputado de la Carrera cuando tú le preguntabas, ¿no? Sí, es bien importante eso, porque en el comunicado que publica Gonzalo de la Carrera a través de su cuenta en Twitter, 2 veces dice que fue él primero agredido y él se defendió. Lo dice 2 veces. Este es el video oficial y de hecho el mismo Gonzalo de la Carrera pide que se libere el video y es de ahí de donde nace la idea de publicarlo esta noche. Se ve claramente que existe una discusión. Está el presidente de la Cámara a la derecha de Alexis Sepúlveda, a la izquierda de Alexis Sepúlveda es la diputada Marcela Riquelme, quien acusó ser víctima de cierta manera, una agresión verbal de parte del diputado Gonzalo de la Carrera, y es el diputado Gonzalo de la Carrera quien, según estas imágenes, golpea directamente al diputado Alexis Sepúlveda. Claro, se ve que se acercan de cierta manera, pero no hay una agresión física de parte del diputado Sepúlveda hacia el diputado de la Carrera. Esto le costó, para quien venga recién integrándose a la sintonía de TVN, le costó ser pasado a la Comisión de Ética, ser expulsado de la bancada del Partido Republicano y, lo más seguro, ser denunciado en la justicia ordinaria por parte del diputado Alexis Sepúlveda. Esto incluso le podría costar el desafuero al diputado Gonzalo de la Carrera. Sí, interesante eso porque, a ver, desde el punto de vista de los procedimientos, porque naturalmente esta va a ser una imagen que, si es que esto llega a los tribunales de justicia, efectivamente, tendrá que ser periciada, ¿no? Y habrá que levantar los testimonios de todos los involucrados ahí, la diputada Riquelme, el presidente de la Cámara, Soto, que está ahí, la diputada Claudia Mix, el secretario de la corporación, bueno, y los dos involucrados, ¿no? De la Carrera y Alexis Sepúlveda, pero efectivamente, Kevin, viendo con detención la imagen, y ahí estamos desde el inicio de la grabación, los dos como que se acercan y se dan estos típicos empujones que no sé si, no corresponde por supuesto, pero no corresponde al relato que hace el diputado de la Carrera de una agresión, de él haber sido víctima de una agresión. Da la impresión de que más bien, da la impresión de que más bien es él quien pierde totalmente el control, porque después, y corrígeme tú, se ven como unos golpes de pies también, ¿no? Como justamente, que es lo que había dicho el diputado Alexis Sepúlveda en conversación con TVN esta tarde, una vez que fue víctima de esta agresión, que había recibido un puñetazo en la cara y además patadas. Y lo que decían los propios parlamentarios y también personas que estuvieron presentes, porque se ven además funcionarios, el secretario general, que es quien los separa en primera instancia, que el diputado Gonzalo de la Carrera, si no lo separan, podría incluso seguir golpeando al diputado Alexis Sepúlveda. Se produce esta discusión, recordemos, a raíz que el diputado Gonzalo de la Carrera trata de estúpida a la diputada Marcela Riquelme, que es la persona que está vestida de blanco. Así que es parte de lo que ocurrió durante esta jornada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Kevin Felgueras, como siempre, muchas gracias por esta información desde el Congreso. Buenas noches. Chau, chau. Frontera Global. Vamos a una de las noticias, la noticia internacional del día. Es sin duda una de las figuras más importantes de la segunda mitad del siglo XX. A los 91 años murió Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. Y para conocer la repercusión de esta noticia, su legado, estamos con nuestra periodista del área internacional, Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Por supuesto, tú lo decías, la noticia internacional del día. Se han ido conociendo algunos detalles, por supuesto. Él dice, o los medios rusos dicen que va a ser enterrado en el cementerio Novodevichy de Moscú junto a los restos de su esposa Raisa, según medios estatales rusos, que también confirmaron que los últimos días había llegado al hospital a someterse a una hemodiálisis porque tenía algunos problemas renales. Vamos a repasar de inmediato las implicancias también que tuvo y sobre todo el legado de Mikhail Gorbachev en esa nota. Fue el último líder de la Unión Soviética, el padre de la perestroika, el que derribó el muro de Berlín, el que recibió el Nobel de Paz en 1990. Mikhail Sergeyevich Gorbachev murió este martes a los 91 años, según informó el Hospital Clínico Central de Moscú, tras una enfermedad grave y prolongada. Pero su vida lo convirtió en un referente del siglo XX, luego de haber emprendido las reformas por la transparencia y la reestructuración de la Unión Soviética, que dejó de existir un día después de su dimisión en 1991.
En esta situación que sigue el establecimiento de la Mancomunidad de Estados Independientes, dejo de actuar como presidente de la Unión Soviética. Gorbachov soñaba con una Unión Soviética abierta hacia el comercio exterior, en la que la economía no estuviera completamente en manos del Estado, se luchara contra la corrupción y se modernizara la industria. Pero todo quedó en una utopía. Necesitamos más empresas, más democracia, más organización y disciplina. Entonces seremos capaces de llevar la reestructuración a toda velocidad y dar un nuevo impulso al desarrollo del socialismo. Sus buenas intenciones quedaron reducidas a sueños, al igual que algunas de las reformas más controvertidas de su mandato. Una de las reformas más controvertidas que hizo Gorbachov fue un impuesto para reducir el alcoholismo en la Unión Soviética, que él lo consideraba como uno de los grandes peligros que tenía este coloso político. Y aunque la unión de 15 repúblicas socialistas que existió durante más de 70 años llegó a su fin, Gorbachov entró en los anaqueles de la historia como un puente entre Europa Oriental y los países occidentales, y el principal responsable del fin de la Guerra Fría, lo que le valió el Premio Nobel de Paz en 1990. Su personalidad va a pasar a la historia como alguien que estuvo a disposición de reencontrarse con los Estados Unidos, de evitar una guerra nuclear en un periodo absolutamente crítico, como alguien que buscó, me parece a mí, el bienestar de la propia población. En 1996 quiso retomar su carrera política en Rusia, pero recibió un apoyo marginal en las urnas. Y obviamente que su figura era mucho más conocida en Occidente y más respetada en Occidente que en la propia Unión Soviética, que cuando se presentó de candidato a seguir su carrera política sacó el 5% de los votos. Gorbachov pasó sus últimos años de vida aquejado por problemas de salud. Había estado hospitalizado a principios de la pandemia y desde entonces vivía sometido a constantes chequeos médicos. Tras su muerte, los expertos aseguran que su legado será un ejemplo para las próximas generaciones de políticos. Su carácter, su personalidad, su misma biografía lo manifiestan como alguien de una suerte de nueva generación, alguien que rompe con los esquemas tradicionales de poder, alguien que tiene una perspectiva mucho más amplia. Su muerte ha sido lamentada por decenas de líderes políticos a nivel global, y a pesar de la tensa relación entre Gorbachov y el actual gobierno ruso, el Kremlin entregó sus condolencias por la muerte de quien fuera uno de los íconos políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y justamente, Connie, hace pocos minutos hay varios líderes mundiales, especialmente en Europa, que se han pronunciado y que han lamentado la muerte de Mikhail Gorbachov. Reconocieron además el legado a través de las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, a Antonio Guterres, el secretario de la ONU, que dice que era un estadista único en su tipo, que cambió el curso de la historia, que el mundo ha perdido a un destacado líder mundial. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que da sus condolencias y dice que era un hombre de paz, cuyas elecciones abrieron un camino hacia la libertad para los rusos. Y también habla del compromiso con la paz en Europa. Boris Johnson, el primer ministro británico, dice que se entristece por la muerte de Gorbachov, que siempre admiró el coraje y aparte hace hay alguna alusión a Putin y a lo que debería aprender Putin de Gorbachov. También el secretario de la OEA, Luis Almagro, dice que lamenta el fallecimiento de Mikhail Gorbachov, un político mayúsculo que deja una huella para la historia, y obviamente da sus condolencias a las familias, a los amigos y al pueblo ruso. Y también, bueno, ahí teníamos justamente Antonio Guterres, y vamos a revisar, Connie, también otras informaciones, porque recordemos además que él digamos que está incluyendo en una de las guerras de Rusia también, que es la guerra de Ucrania, y recordemos cómo era antes de que fuera Rusia solamente el mapa que cambió Gorbachov. La Unión Soviética era completamente en 1990, distinto. Completamente distinto, 15 países unidos, incluyendo a Rusia. Ahora son estos 15 países en 2022, Rusia y las otras repúblicas soviéticas. Recordemos además que Ucrania se encuentra inmerso en este momento en una guerra con Moscú, y vamos a ver también otro de los aspectos quizás, Connie, menos conocidos en la cultura política, pero más conocidos en la cultura pop, porque Gorbachov no fue solamente un líder político del siglo XX, también se convirtió prácticamente en un ícono de la cultura, que incluso llegó a protagonizar comerciales. Recordarás tú seguramente el de Pizza Hut en 1998, lo repasamos de inmediato. Это Горбачев. Горбачев. Это из-за него у нас в экономике бардак.
Благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Писахат. Bueno, y vemos además Connie Mikhail Gorbachev, fue personaje en la industria del cine, de los videojuegos, retratado en varias oportunidades, especialmente durante la Guerra Fría, como cuando salió en Saturday Night Live, interpretado por Danny DeVito, también en otras películas como The Naked Gun, ¿Dónde está el policía? También lo vimos en algún momento en la película de Rocky. Incluso, como todo pasa con las cosas internacionales, apareció en Los Simpsons, obvio, por supuesto. Y más recientemente apareció también en la miniserie de Chernobyl. Aparte de eso, bueno, lo vemos justamente con esa emblemática mancha que tenía él retratado en Los Simpson y también en otros videojuegos como Street Fighter. Gorbachev felicita al ganador de una forma bien particular. Ahí estamos viendo justamente cuando fue retratado en la miniserie de Chernobyl, que además fue muy publicitada y causó bastante polémica en su momento. Y ahí vemos justamente a Gorbachev felicitando al ganador de este videojuego. Pero además de esto, Connie, Gorbachev es perestroika. Así lo estaba cantando, lo comía en 1989. Destacaban al líder soviético, lo calificaban como superstar. Escuchemos parte de esta canción. Bueno, increíble. Bueno, un líder político, todas las dimensiones. Y aquí la visita a nuestro país también, porque recordemos que en 1992 Connie él estuvo aquí en Chile, se reunió con varias autoridades en el marco de una gira que lo llevó también a otros países de la región en ese punto y en la que Televisión Nacional tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Vamos a repasar parte de esas declaraciones. Cuando trabajaba en la ciudad de Stavropol, nuestra ciudad estaba relacionada con Temuco, porque ambas localidades están situadas en el paralelo 49 y tenían estrechas relaciones. Eso ocurría cuando en Chile se desarrollaba un movimiento democrático muy fuerte. Краски натуральные. Сколько вместе с машиной стоит? Junto con el auto, ¿cuánto vale? Bueno, conocido obviamente por romper el protocolo, ahí estábamos viendo justamente una anécdota que pasó cuando subió con su esposa Raiza al Cerro San Cristóbal aquí en nuestro país, hizo gala también de su buen humor. Y vamos a revisar también un hecho clave para entender el carácter transformador de Gorbachev, fue el hecho de ser mucho más joven, Connie, que sus antecesores. Vamos a revisar esto en esta gráfica, porque de hecho Andropov y Chernenko fallecieron poco tiempo después de haber llegado al poder y Gorbachev asume el poder en la Unión Soviética cuando tenía apenas 54 años, estamos viendo justamente en la gráfica. Muchos dicen que esto era prácticamente una gerontocracia en donde gobernaban los más viejos. Sin embargo, ¿cuál fue el papel de Gorbachev en la disolución de la Unión Soviética? Lo hablamos con el ex embajador de Chile en Moscú, Pablo Cabrera. Él no quería la disolución de la Unión Soviética. De hecho, fue el primer presidente de la Unión Soviética que llamó a un referéndum para mantenerla en el tiempo y lo ganó. Pero las circunstancias propias del momento que se vivía en las otras repúblicas de la Europa del Este y en algunas repúblicas que conformaban la Unión Soviética, como Bielorrusia, Rusia y Ucrania, apuraron el tranco y se disolvió. Bueno, vamos a estar pendiente, Connie, de lo que va a suceder seguramente con las exequias, de cómo se le va a rendir homenaje en Rusia. Es reconocido que él era querido mucho más en Occidente que dentro de la misma Rusia, así que vamos a estar pendientes también del desarrollo de esta información. Se termina una era, la era Gorbachev. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Claro, para contarles que Francisco Huayquipán, conocido por los colocolinos como el Toqui de la Legua, volvió a disfrutar de su libertad. El exfutbolista reconoció los cargos que pesaban en su contra por internar celulares y drogas a la cárcel. ¿Qué dijo al salir? Presta atención. Hola, soy Francisco Huayquipán. Que Dios los bendiga, mucho éxito.
Es solo un fragmento del video al que accedimos, el primero que graba ya culminado su proceso judicial. Lo hizo en su casa, en su intimidad, porque Francisco Anderson Huayquipán ya sabe la decisión que tomó con él la justicia. ¿Usted está manifestando este consentimiento en forma libre y espontánea? Sí, señorita. Ya. Era una jornada clave para el exfutbolista en el Tribunal de Colina. En sus gestos se notaba el nerviosismo cada vez que intervenía su defensa. Podía quedar privado de libertad. El Ministerio Público solicitaba pena de cárcel. Vamos a solicitar el máximo de dicha pena, esto es 5 años, más la multa, que será de 40 unidades tributarias mensuales. Corría el 4 de septiembre de 2021 y el ídolo de Colo-Colo llegaba a Colina 1. Lo hacía en un camión. Adentro traía varios sacos de cemento. Huayquipán decía, eran materiales de construcción que iban a la Torre 3B, donde permanecía recluido su hijo por el delito de homicidio. Pero en el control, Gendarmería encontraba otras cosas. La cantidad de 38 teléfonos celulares y sustancias ilícitas como marihuana y cocaína. El toque de la legua quedaba en prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas al interior de un recinto penal. Después, con el cambio de sus abogados, lograba otros beneficios, como el arresto domiciliario total y luego al nocturno. El Huayqui brilló en el fútbol chileno hace exactos 20 años. El otrora volante le marcó 2 goles a su archirrival y se ganó el corazón del pueblo albo. Le dedico este triunfo a toda esta gente y a mi esposa que me sigue a todos lados. 2 décadas después iba a enfrentar uno de los días más importantes de su vida. Él siempre había alegado inocencia, que nunca supo cómo la droga había llegado hasta ahí. Sin embargo, este martes aceptaba los cargos que se le acusaban para ir a un juicio abreviado. ¿Qué significa esto? Que a cambio de un reconocimiento de los hechos efectuados por el imputado, la Fiscalía propone una pena muy inferior a la que originalmente se podría solicitar en un juicio oral. ¿Está de acuerdo en aceptar la totalidad de los hechos contenidos en la acusación? Sí, señorita. Con atención, el expolante escuchaba la sentencia que dictaba el Tribunal de Colina. El tribunal concederá la sustitución de la pena por la libertad vigilada intensiva al encartado, al estimar que cumple con los presupuestos normativos establecidos en los artículos 15 y siguientes. Por lo cual nuestra conformidad es manifiesta y es ostensible, que implique un cumplimiento de libertad, en este caso con libertad vigilada intensiva. Su irreprochable conducta anterior y la colaboración fueron determinantes para esta decisión. 3 años y un día de libertad vigilada sujeto a controles de Gendarmería. Esto envió el Huayqui minutos después de escuchar la audiencia. Quiero darle las gracias a toda la gente que estuvo pendiente de mi proceso, a Darío Guajardo, que es mi abogado, a la gente que estuvo pendiente, a la gente de Colo-Colina, a la Garra Blanca, que también estuvo pendiente, en especial a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi suegra y a mi viejito lindo, mi suegro. Que Dios los bendiga, mucho éxito. Aparte deberá pagar una multa de 5 UTM, casi 300.000 pesos. Francisco Anderson Huayquipán cierra este capítulo que lo tuvo cerca de pasar varios años tras las rejas. Ahora manifestó que su libertad quiere mantenerla 100% ligada a su familia y al fútbol. Ya son las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Ya. Estamos en la cuenta regresiva para la llegada de septiembre, fiestas patrias, por supuesto, y mucho se hace la siguiente. Plebiscito, no. No. Eso viene antes. Ya. Después de eso, después, la fiesta patria. Bueno, ¿cómo podemos llenar la parrilla a precio más bajo? Bueno, hay alternativa para todos los gustos. Yo he dado la alternativa del choripán sin pan, Que por ya ejemplo, no es choripán, porque el pan está muy longaniza. caro. No, pero si hay que elegir, se puede hacer, ¿cierto? O más pequeñito tal vez podría ser, o dividirlo. Bueno, van desde el choripán hasta las verduras, vean. Hay parrillas eléctricas a gas y a carbón. Son parte de las alternativas para celebrar este 18. Fiestas Patrias XL con 4 días para festejar, pero también con inflación histórica. Por ello cabe hacerse la pregunta, ¿cómo podemos llenar la parrilla a bajo costo? Mira, yo estoy acostumbrado a tirar longaniza a la parrilla y chuleta parrillera. Asado carnicero, costillar y una chuleta. En abartero. Ese me encanta. O la sobrecostilla. Son más baratas. Verdurita no. Y harto choripán de eso.
Sí, pues también está caro el choripán también, pero qué diablo. Algo hay que ponerle a la parrilla. Y si de parrilla se trata, el choripán es un infaltable. Los hay de distintos tamaños y precios. De hecho, si compramos además marraqueta en esta carnicería capitalina, podemos preparar un menú para 4 personas que va entre 5.300 y 7.000 pesos. El choripán en este momento lo tenemos a 4.400. Tenemos uno más económico, 3.298. También es para la parrilla lo más económico en este momento. Son un mata hambre, porque uno cuando está parrillando empiezan a llegar los aromas de la carne, a uno se le abre el apetito, pero uno se come un par de choripán y después no quiere comer carne. Entonces la idea es ser moderado, en el sentido de que comamos choripán, comámonos uno, pero dejemos espacio para el plato final, que es lo que está amasando en la parrilla. Y de alternativas económicas sabe el famoso doctor Pichangas. Para él, una opción conveniente por estos días es el cerdo, el único producto cárnico que no ha subido de precio en los últimos 12 meses. Pero si de innovaciones se trata, hasta verduras pueden lanzarse a la parrilla. Podrías unos zapallos italianos, cortarlos en rodajas y asarlos, por ejemplo, una previa marinada también con condimentos. Eso si le quieres dar un toque agridulce, por ejemplo, compra una piña, le cortas la corteza, también la cortas en rodajas y también la pones en la parrilla. Eso combinado, por ejemplo, con hojas de repollo. Las hojas de repollo asadas son realmente espectaculares, combinado también con berenjenas, con pimientos, por ejemplo. Hay opciones para todos los gustos dependiendo del bolsillo. Choripanes, verduras y la carne de cerdo asoman como alternativas algo más económicas para llenar la parrilla y disfrutar este 18 en medio de la inflación más alta de los últimos 30 años. Fíjese lo que estamos viendo, máxima tensión es lo que se está registrando por estos días en Irak, luego de la renuncia de un poderoso clérigo. ¿Qué ha ocurrido? Masivas y violentas manifestaciones que se han tomado en la capital, Bagdad, dejando un saldo tremendo, al menos 35 personas fallecidas. Desde Bagdad, Santiago Pavlovich. Han pasado casi 20 años entre una imagen y la otra. La violencia y la inestabilidad no dejan de ser protagonistas en las calles de Irak. Si en 2003 fue la ocupación estadounidense y la caída de Saddam Hussein, el caos ahora se produjo tras el anuncio del retiro político del poderoso clérigo Moqtada al-Sadr. Solo estamos aquí para pedir una buena vida, para pedir escuelas para nuestros hijos, acceso a la salud. Queremos dignidad. Es así como los simpatizantes de al-Sadr derribaron las barreras del Palacio de Gobierno e ingresaron a modo de protesta, usando hasta la piscina del lugar. Después de la caída de Saddam Hussein, la población chiita de Irak cobró gran importancia a nivel nacional. Y se estableció un equilibrio de fuerzas que establece que el presidente de Irak es kurdo, que el primer ministro es chiita y que el presidente del parlamento es sunita. Y de esa manera se buscó asegurar una suerte de equilibrio entre grupos religiosos y grupos étnicos, lo que no siempre ha funcionado. Los disturbios aumentaron con la llegada de seguidores de la Alianza del Marco de Coordinación, respaldados por Irán, quienes se enfrentaron con los simpatizantes de al-Sadr, profundizando el caos político que ya suma al menos 35 fallecidos y casi 700 heridos. Y es un país en donde, precisamente producto de la invasión estadounidense y los grupos de resistencia que surgieron, es un país lleno de armas. Por lo tanto, muchos grupos políticos, religiosos, étnicos, tienen una capacidad de combate que evidentemente genera choques en donde hay muertos, heridos. Un conflicto que se ha vuelto incontrolable para las autoridades del país, por lo que el ejército iraquí anunció toque de queda total en la capital, Bagdad. Es como si tuvieran algodón en las orejas. Les pedimos reformas, les pedimos que retrocedieran, no lo hicieron. No hicieron nada. Ahora están acorralados, no los queremos. El primer ministro iraquí aseguró que renunciaría si continuaban las manifestaciones y al-Sadr declaró que iniciaría una huelga de hambre hasta que cesara la violencia y el uso de armas. Petición que no fue escuchada, por lo que tuvo que subir el tono de sus declaraciones. Si no se retiran en 60 minutos, incluso de la entrada del Parlamento, me distanciaré incluso del movimiento.
Un conflicto que se remonta a 2019 cuando masivas protestas estallaron en la capital por el desempleo, servicios deficientes y la corrupción, hecho que provocó que el bloque de Al-Sadar, quien obtuvo la mayor cantidad de escaños en las elecciones de 2018, instara a los legisladores a boicotear las sesiones hasta que se cumplieran las demandas. Después de que mi país fuera prisionero de la corrupción, ahora es prisionero de la corrupción y la violencia, lamentablemente. Un conflicto que escala y que provocó que Irán cerrara sus fronteras con Irak, instando a sus ciudadanos a evitar viajar hasta allí. De vuelta en nuestro país, nuevos antecedentes surgen de este fatal asalto donde un comerciante sirio murió luego de ser baleado por delincuentes. El hermano de la víctima logró sobrevivir a este ataque y nos entregó su testimonio en exclusiva. Mi hermano que se tiró delante mío para recibir el segundo disparo por mí, dio la vida por mí. Sí, me siento sobreviviente, sí, porque yo prefería que fuera yo por mi hermano. Dramático testimonio de un comerciante que a pesar de recibir un disparo sigue con vida gracias al heroico actuar de su hermano en este fatal asalto. Ambos escaparon de la guerra en Siria, pero Sohaib al-Saher demoró 5 años en llegar a Chile, luego de atravesar por 6 países. En cada uno trabajó para comprar su pasaje y viajar, aunque cruzó caminando desde Argentina. Mi papá y mi mamá viven en Siria, lo ayudamos. La economía de mi país después de la guerra, eso prácticamente es cero, vivir sin nada, vivir por vivir. Sentí culpable por traerlo, por, no sé, por no saber defenderlo a mi hermano. Eran cerca de las 6 de la tarde. Oday y Sohaib trabajaban en su importadora en Estación Central cuando 5 delincuentes entraron a la bodega. Quien sobrevivió al robo cuenta que ni siquiera alcanzó a entregar el dinero ante la desesperación y violencia de la banda. Llegaron de una a disparar en el aire y asalto, asalto y gritar. Mucha gente que se escondió atrás los fardos, mucha gente que se escondió en la oficina. Iba a sacar un dinero y mi teléfono para entregarlo. Me golpearon en la cabeza y me dieron el tiro acá. El crimen del comerciante sirio motivó una serie de manifestaciones en Estación Central. Un joven trabajador de 33 años, víctima fatal de la delincuencia. No podemos seguir trabajando con miedo. Justicia para nuestro hermano Sohaib, que murió ya injustamente de muchos balazos, con gente que no tiene ningún pudor, ningún criterio, ninguna ética. Los afiches y las consignas continúan en calle Obispo Manuel Umaña con Obispo Javier Vázquez. Dicen que imágenes como estas se repiten con frecuencia. Ya no son solo asaltos, es asalto y muerte. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos trabajar tranquilo. Tratamos todos de cerrar más o menos a la misma hora, cosa de todo irnos al mismo tiempo, de que nadie se quede solo, de estar siempre acompañando entre todos, pero está realmente muy difícil la situación. ¿Quiénes son estos delincuentes? ¿Cuándo serán detenidos? Es la pregunta de Oday. Aunque espera tranquilo el resultado de la investigación, pide las máximas penas para estos ladrones que asesinaron a su hermano. Vieron el portón abierto y entraron como si fueran, como si fuera cliente. Es gente que no tiene corazón. Puede hacer daño a cualquiera, no es a mí nada más. Puede hacer daño a cualquiera. Espera dar vuelta a la página rápido. De hecho, este miércoles vuelven a abrir, pero con mayor seguridad y accesos más restringidos. Este crimen no frenará el sueño de un proyecto comercial, cuyo objetivo es ayudar a toda una familia que sigue en medio de la guerra en Siria. Sus declaraciones volvieron a generar controversia. Estamos hablando de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, quien en una entrevista criticó a la familia real y provocó incluso el enojo de los descendientes del fallecido líder sudafricano Nelson Mandela. Hold up. There are several conversations. There's a conversation with you, with Harry, about how dark your baby is going to be. Potentially, and what that would mean or look like. Un año y medio ha pasado desde la explosiva entrevista del duque y la duquesa de Sussex con Oprah Winfrey, que dejó heridas dentro de la familia real británica. Heridas que aún no sanan, según lo dejó claro la propia Meghan Markle en una conversación con la revista The Cut, que ya está provocando controversia.
Conversación que se revela después del estreno de su exitoso primer podcast en solitario en Spotify y en la víspera del aniversario número 25 de la muerte de la princesa Diana. Solo por existir estábamos trastornando la dinámica de la jerarquía de la familia real. Entonces decidimos, está bien, salgamos de aquí felices de hacerlo. Meghan incluso se refirió a la relación de su esposo, el príncipe Harry, con el príncipe Carlos. Harry me dijo, he perdido a mi padre durante el proceso. No tiene por qué sucederle lo mismo que a mí con mi padre, pero es su decisión. Un portavoz de la duquesa aseguró que estas palabras se referían en realidad a su padre, de quien está distanciada, y que esperaba que no le pasara lo mismo a su esposo. Lo que hace Meghan, ¿no es cierto?, es poner en cuestionamiento, poner en tela de juicio algo que la gente ve de muy mala manera porque ella insiste, ¿no es cierto?, en demostrarse como la gran víctima de una saga familiar. Entonces lo que se está viendo, ¿no es cierto?, es una mujer que de alguna forma el propio descalabro que también tiene su propia familia también lo está extrapolando a esta nueva familia. Meghan también habló sobre la importancia del perdón entre ella y sus suegros y recordó que un actor sudafricano le dijo que su unión a la familia real había causado el mismo júbilo que la liberación de Nelson Mandela. Indignado, el nieto del fallecido líder sudafricano respondió que no se puede comparar ese matrimonio con los 60 años del brutal régimen del apartheid en su país. De alguna manera lo que se está viendo a nivel de opinión pública es que Meghan tiene un profundo resentimiento contra la corona y donde insiste en la teoría, ¿no es cierto?, del racismo. Entrevista polémica donde Meghan incluso anunció que estaba considerando regresar a Instagram, algo a lo que tuvo que renunciar después de su compromiso con el príncipe Harry. En nuestro país, más de 140 hogares se destruyeron en Castro, Chiloé, en diciembre del año pasado por un enorme incendio. Un trabajo conjunto entre el sector público y privado permitió a algunas de esas familias acceder a una nueva vivienda. Así fue el devastador incendio que afectó a Castro a fines de 2021. 143 viviendas arrasadas por las llamas, dejando un saldo de 400 damnificados y 18 heridos. Un incendio forestal que se ramificó hasta la población Camilo Enríquez durante 5 días. Fue una pesadilla para todos nosotros. Es algo terrible, pareciera que hubiera caído una bomba acá en la población. Hay que darle gracias a Dios que estamos vivos, estamos sanos. Y ahora a trabajar, ¿no? A trabajar y volver a pararse. Y se volvieron a parar. Hoy, luego de 8 meses, varias de las familias recibieron respuestas concretas ante la tragedia que vivieron. Estoy muy emocionada y contenta de ver mi casita. Se cierra ya el 9 de diciembre, que fue tan difícil para nosotras, y empezamos ahora el 30 de agosto, empezamos una nueva vida para adelante. Como vivir una segunda etapa de mi vida. Felices hoy día, después de haber sufrido, como digo, en diciembre, la pérdida de nuestra vivienda. La Fundación Desafío Levantemos Chile, la industria salmonera y la Municipalidad de Castro entregaron las primeras 12 de las 49 viviendas comprometidas que estarán listas de aquí a fin de año. Todo para ir recuperando de a poco lo que las familias de la población Camilo Enríquez fueron construyendo durante sus vidas. Dijimos que íbamos a hacer un modelo de reconstrucción y acá se está haciendo, no hubo viviendas de emergencia, hubo acuerdo con la comunidad, se trabajó con la comunidad, se trabajó con los actores públicos, comunales, regionales. En Chiloé tenemos grandes problemas y si somos capaces de trabajar todos juntos en equipo, mirando y cuidando nuestro medio ambiente, teniendo una mirada verde sustentable, entre todos vamos a ser capaces de mostrar un Chiloé distinto. Las viviendas tendrán una superficie de entre 50 y 68 metros cuadrados y serán asignadas dependiendo de la cantidad de personas que integran cada familia. Además, se entregarán equipadas para habitarlas inmediatamente. Es posible lograr este tipo de soluciones cuando trabajamos de manera conjunta y alineamos nuestros intereses en objetivos más loables. La terrible tragedia sin duda será inolvidable para los habitantes del archipiélago, pero ahora ya pueden al menos volver a tener un hogar propio para seguir adelante. Con el auspicio de Nueva Gatorade Zero, presentamos 24 horas Deportes.
Este tour no entrega puntos de ranking mundial. Yo creo que lo que están haciendo es despelucando un poco el golf. Los primeros acercamientos fueron en marzo de este año, por ahí. Las reacciones, en los comentarios, el debate a propósito de la decisión de ese hombre, de Joaquín Niemann, que a su corta edad ya se convierte en uno de los mejores deportistas de nuestra historia. Pero claro, ahora con la polémica, que en algún momento un deportista de alto rendimiento, ¿no?, de éxito como Joaquín Niemann, vive la encrucijada de decidir privilegiar el aspecto económico o lo deportivo. Y tomó esa decisión de ir al LIV Tour, este incipiente, ¿no?, momento del golf que tiene auspiciado por Arabia Saudita, dejando y renunciando al PGA Tour, la tradición, la competitividad, ¿no?, de ese circuito. Ahora se va a una liga, claro, que está recién comenzando, pero monetariamente entrega mucho. En este caso, el chileno, cerca de 100 millones de dólares. Y en el bolsillo del resto es difícil meterse. Detalles, lo ves en pantalla. Fiel reflejo de que la tarea estaba lista. Este es el archivo del segundo torneo que Joaquín Niemann ganó en el PGA Tour. Por el momento... Bienvenido al LIV Golf, Joaquín Niemann. Una decisión que ha levantado polémica y discusión. Niemann deja el PGA para irse a otro tour, a una nueva gira llamada LIV, que comenzó este año y que es solventada económicamente por Arabia Saudita. A Joaquín le ofrecieron 100 millones de dólares por este cambio. El problema es que pierde la competitividad del PGA. Benjamín Alvarado fue el primer chileno en obtener la tarjeta en la elite del golf y así analiza la decisión de Niemann. El PGA Tour ha sido la gira más grande del mundo por más de un siglo. Y este año apareció esta nueva gira donde quiere como quebrar los esquemas. Este tour no entrega puntos de ranking mundial. Uno entra a los majors, a los torneos más importantes, a los World Championships por puntos de ranking mundial. Felipe Aguilar es otro golfista chileno destacado en el tour europeo y también tiene palabras para este paso de Niemann. La verdad que la palabra jugamos golf juega un poco en contra de nosotros porque el golf es una profesión. Entonces, esto igual es despelucando un poco el golf a nivel mundial, tratando de dar alternativas distintas y yo creo que es el camino que se está tomando hoy en día. El LIV Tour comenzó hace 3 meses y el PGA decidió declararle la guerra. Su postura es que si un golfista decide partir, no podrá participar en ningún torneo de ellos. Varias figuras ya han cambiado, como Dustin Johnson, ex número 1 del mundo y ganador de 2 majors. Se suma Phil Mickelson, ganador de 6 majors. Destacan Cameron Smith, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Sergio García, entre otros. Competitivamente yo creo que va a tener la misma competencia. Joaquín ama el golf, ama ganar torneos importantes, él juega por eso. Yo sé que él no juega por plata. Este contrato es por 5 años a cambio de 100 millones de dólares, casi 90.000 millones de pesos. Un cambio drástico, para muchos inentendible, pero Niemann confía en que en el futuro el PGA afloje su postura y termine cediendo a su nula apertura a este nuevo tour. Jorge Niemann, padre de Joaquín, sale en defensa de su hijo. Bueno, este tema viene hace... Los primeros acercamientos fueron en marzo de este año, por ahí. Hay mucha como desinformación, mucha mirada así a lo simple de esta tremenda difícil, que decisiones que no eran compartidas por nadie, digamos, con muy poca gente en los momentos en que se tomaron, y sin embargo en el tiempo se demostró que fueron las mejores decisiones. Esa es la confianza de un padre ante una determinación difícil de su hijo. Joaquín Niemann mira hacia el futuro, sigue su camino y solo el tiempo dirá si su decisión. Nueva Gatorade Zero, hidratación más vitaminas. 0 azúcar y 0 calorías para tus entrenamientos del día a día. ¿Qué está pasando en la Universidad de Chile? El cuadro azul, recordemos, está a un punto de posiciones de descenso, de bajar a la primera B, de bajar de categoría. Hay rumores, ¿no?, respecto a una decisión que podría tomar en las próximas horas Azul, con la rescisión de contrato del técnico Diego López, que claro, le ha ido muy mal, ¿no?, al mando de Universidad de Chile, pensando en que esta decisión tiene que ser rápida, urgente, hay premura. No hay fecha durante esta semana. La U juega la próxima semana, el día miércoles, frente a Coquimbo Unido, un partido que ya lo viven como una final de campeonato. Y preguntarle también si usted se siente con las energías.
juntos, unidos, no nos tenemos que separar. Pero una cosa es lo que Diego López quiera y busque, otra es lo que la directiva de Azul Azul defina. La caída ante Católica pegó fuerte en el CDA, lo que terminó con la paciencia de algunos en el segundo piso del centro deportivo. Una facción del directorio quiere la salida del jefe Charrúa previo al miércoles 7, día en que enfrentan al colista a Coquimbo Unido, mientras que la otra optaría por darle una última oportunidad. Vale decir, el encuentro ante los Piratas sería el todo o nada para el estratega. El partido de Coquimbo se convierte en vital, no solo para Diego López, sino también para el equipo. En 24 horas se cambió todo. Deportivamente sin rumbo, un directorio dividido y un presidente que no ha dicho nada sobre un equipo que está a un punto del descenso. La razón por la cual hoy día que hemos querido estar juntos con ustedes y con los hinchas es para darle la más cordial bienvenida y presentarles a nuestro nuevo entrenador de nuestro primer equipo masculino, don Diego López. Les pedimos posar adelante para la respectiva foto oficial. 85 días han pasado de la última aparición pública del timonel de Azul Azul. En ese tiempo el equipo no cambió mucho y poco a poco acortó su distancia con los clubes del fondo. Yo creo que lo más claro es que las decisiones que se han tomado desde la dirigencia, desde el directorio, desde la cúpula de Azul Azul no han sido las más acertadas. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. La salida de Diego López parece inminente, al igual que un interinato otra vez de Sebastián Miranda, mientras que muchos se preguntan dónde está el mandamás de la concesionaria que sigue sin manifestarse por el presente del club. A 7 fechas del término del campeonato, la U está a solo un punto del descenso y por si eso fuera poco, el técnico que arribó para sacarlos del mal momento está en la cornisa. Los días oscuros en el CDA parecen de nunca acabar. Estamos viendo 24 horas Central. Ya, estamos de regreso. Hemos comentado, ¿no? Chilenos por el mundo, pendientes con los elogios que recibió durante el fin de semana Alexis Sánchez en Francia. ¿Para qué decir lo que está viviendo Arturo Vidal en el fútbol brasileño? Pero ¿qué pasa con Claudio Bravo? Que aún no puede hacer su debut, su estreno en esta temporada 2022-2023. Los problemas del fair play financiero que aquejan al cuadro andaluz han imposibilitado la inscripción del portero, que Pellegrini ya hablaba en la previa, ¿no? Que tiene que ser titular. Bueno, este sábado se enfrentan los punteros en la Liga Española. Real Betis, de Bravo y Manuel Pellegrini, frente al Real Madrid. Los dos únicos que tienen campaña perfecta. En 3 fechas, 9 unidades. La preocupación es total. A medianoche de este jueves, 1 de septiembre, se cumple el plazo para que los equipos españoles puedan inscribir a sus jugadores. Y Manuel Pellegrini aún no cuenta con Claudio Bravo. Nos quedan todavía 2 jugadores que son clave fundamentales para nosotros, que son Claudio Bravo y William José. Necesitamos a esos jugadores. Quedan apenas unas horas y el fair play financiero juega en contra del Betis y del Ingeniero. El mecanismo busca controlar los gastos de los clubes para que no puedan utilizar más dinero del que tienen como ingresos, imponiendo un límite de un 70%. Bueno, de mi parte existe la tranquilidad de que las cosas se van a resolver. Claudio se ha mostrado tranquilo, ha entrenado con normalidad y participado de los videos promocionales del club. En medio de la crisis, el histórico capitán del Betis, Joaquín, se ofreció para retirarse del fútbol, liberar dinero y que de esa forma el portero chileno pueda ser inscrito. Ya me voy, ya este año me voy. Eso sí, el Betis le bajó el pulgar a la propuesta de Joaquín y la solución parece que viene desde la directiva. El club verdiblanco volverá a aprovechar la palanca gestionada con la aportación de sus principales accionistas, Ángel Aro y José Miguel López Catalán. Los 2 principales socios del club, Ángel Aro y José Miguel López, harán el aporte económico que permitirá inscribir al portero chileno. Así las cosas, ningún jugador tendrá que irse del club. Joaquín no tendrá que colgar los botines y Claudio Bravo podrá seguir defendiendo el arco del Betis.
Ya, pues, ojalá que se resuelva pronto. Me despido con la información. Recordemos mañana en el último Grand Slam del año, la segunda ronda del US Open. Chilenos a la cancha, el caso de Cristian Garín y Alejandro Tavilo. El número 2 de Chile, Garín, cerca de las 11 de la mañana, cerca de las 3 de la tarde, presencia ahí en Nueva York de Alejandro Tavilo. Me despido, pausa, ya continúa Connie e Iván en 24 Horas Central. Buenas noches. ...24horas.cl. A pocos días del plebiscito seguimos verificando afirmaciones del apruebo y rechazo emitidas en la franja televisiva o que circulan en diversas plataformas. Revisa las últimas publicaciones en 24horas.cl. Bien, pues termina la noticia. Le queremos dar las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación, salud, por supuesto. Gracias. Es que siga nuestra sintonía. Por TVN llega todo por mi familia y por nuestro canal 24 Horas vía pública con Matías del Río, que está por aquí ya. Constanza. Buenas noches. Hasta mañana. Salud, pues.